Los datos de inflación consolidan la contención de precios en España y esto es una buena noticia. El hecho de que los convenios colectivos que estamos firmando en el año 2023 estén subiendo de media por encima del 4% hace que por primera vez desde que empezó la guerra de Ucrania los convenios colectivos estén recuperando poder adquisitivo para millones de trabajadores y trabajadoras en España, y esto tiene mucho que ver con el mejor comportamiento de la economía de nuestro país respecto a otras economías de la Unión Europea. Por tanto, el reto es continuar por esta línea, continuar con una subida del salario mínimo interprofesional que tiene que situarse nítidamente por encima de las previsiones de inflación para el año 2024. Comisiones Obreras sigue planteando que la subida del salario mínimo interprofesional tiene que acompañar la subida de los salarios medios en España, que ahora mismo está en el entorno del 5%, y por otro lado lanzar un mensaje. El hecho de que se contengan los precios no debe llevar a tomar decisiones precipitadas sobre retirar el conjunto de medidas que tomó el Gobierno de España para contener el impacto de los precios y para contener la inflación. Y en concreto nos parece que todas las medidas destinadas a proteger colectivos vulnerables, los bonos destinados a las familias vulnerables o las medidas para facilitar el acceso al transporte público no solo deben prolongarse en España, sino que tienen que tener viso de construirse como medidas permanentes en nuestro país. Todo aquello destinado a favorecer la sostenibilidad en el medio ambiente, la sostenibilidad en el transporte y que además libere rentas para las familias y particularmente para las familias más vulnerables son medidas que en nuestra opinión tienen que estar para quedarse. Entonces emplazamos a no retirar el conjunto de medidas de estímulo y de protección hasta la inflación, contra la inflación que tomó en su día el Gobierno, porque todavía los picos de precios, aunque hayan bajado hasta el 3,2%, en los productos básicos siguen siendo subidas importantes y que están afectando a la cesta de la compra. Y no olvidar que, por ejemplo, el impacto de los tipos de interés sobre el coste de las hipotecas, que no se computa en la cesta de la inflación, sigue detrayendo muchísimos recursos de millones de hogares en nuestro país que están sobreendeudados producto del inmenso desatino que es el precio del acceso a la vivienda en nuestro país. Por tanto, prudencia al Gobierno, no retirar de forma generalizada las medidas que en su día se adoptaron contra la inflación y para proteger a las personas más afectadas por la inflación, subida del salario mínimo interprofesional, porque la mejora de los salarios es la clave que está explicando el mejor comportamiento de la economía española en este momento, junto con la subida de las pensiones con los precios del año anterior.